Programación lineal. A continuación, veremos cómo obtener una solución inicial mediante el método de las dos fases. Cuando tenemos nuestro problema de programación lineal, no siempre es posible obtener nuestra matriz de identidad para comenzar a iterar con simplex. Esto se debe principalmente a que las restricciones del problema son del tipo mayor o igual, por lo tanto las variables de holgura que hacen ingreso a él lo hacen restando o simplemente no son necesarias. Es por esto que se deben agregar variables que se conocen como artificiales para poder obtener nuestra matriz de identidad. Este es el método que se conoce como el de las dos fases, en el cual en una primera fase se agrega una función objetivo, la que consiste en minimizar la suma de las variables artificiales multiplicadas por un vector de valores 1. Las variables artificiales además se deben agregar en todas las restricciones en las que sea necesaria con tal de formar la matriz de identidad. Y a su vez, estas deben ser todas mayor o igual a cero. La función objetivo debe ser de minimizar independiente de si nuestro problema original era de maximización o minimización. Debemos resolver esta primera fase mediante el algoritmo de simplex, y al encontrar una solución, la cual idealmente debe ser cero, podemos tener una base para poder comenzar con la segunda fase. La segunda fase consiste en resolver nuestro problema original comenzando con la base que encontramos en la primera fase. Entre los casos posibles que se nos pueden dar al encontrar la solución de la primera fase es que nuestro vector de variables artificiales sea distinto de cero. En ese caso, nuestro problema original no tiene una solución factible. Pues, supongamos que existe un x que sea mayor o igual a cero. Por lo tanto, nuestro problema original a por x igual b es factible. Si esto lo reemplazamos en la fase 1 del problema, podríamos obtener una función objetivo en la cual sería 0 por x, puesto que 0 representa el costo de nuestra variable que no pertenece a la función objetivo, más 1 por 0, 1 siendo el vector que agregamos que multiplica las variables artificiales y 0 el valor de la variable artificial, pues no pertenecería a la base. Por lo tanto, nuestra función objetivo tendría un valor 0. Lo que querría decir de que la función objetivo es cero y sería menor que la solución que estamos proponiendo, donde decimos que nuestro vector de variables artificiales es distinto de cero. Por lo tanto, se contradice la optimalidad de Z2'. Otro posible caso es que el vector de variables artificiales sea igual a cero. En este caso, si todas las componentes de este vector están fuera de la base, nos encontramos en la solución óptima y la solución ideal que estamos buscando. Ya tenemos una base con la cual podemos empezar a iterar en la segunda fase. En cambio, si existe alguna componente del vector que pertenece a la base, pero su valor es nulo, lo que debemos hacer es alterar el simplex con el objetivo de obtener una solución sin variables artificiales. Para esto, podemos ir eliminando las variables artificiales de la columna de la tabla o también podemos ir cambiando el valor de los costos reducidos de acuerdo a la función objetivo original de nuestro problema. A continuación veremos un ejemplo para ver cómo se aplica este método de las dos fases. El ejemplo a desarrollar es el siguiente. Minimizar z igual a x1 menos 2x2, sujeto a x1 más x2 mayor o igual a 2, menos x1 más x2 mayor o igual a 1, x2 menor o igual a 3, x1 y x2 mayor o igual a 0. Al completar con las variables de holgura, como siempre lo hemos hecho y corresponde para operar con simplex, el problema queda de la siguiente manera. Minimizar z igual a x1 menos 2x2, sujeto a x1 más x2 menos x3 igual 2, puesto que la restricción era del tipo mayor o igual. La segunda restricción queda menos x1 más x2 menos x4 igual a 1, y x2 más x5 es igual a 3, con todos los x mayor o igual a 0. Aquí se produce el problema de que no podemos construir nuestra matriz de identidad, pues la única variable de holgura que ingreso sumando es x5. Por lo tanto, pasamos al método de las dos fases,
donde se nos hace necesario agregar dos variables artificiales para la primera y segunda restricción, puesto que en la tercera ya tenemos a x5. Por lo tanto, la función objetivo sería minimizar un z' igual a x6 más x7, que son las dos variables artificiales agregadas, sujetas a x1 más x2 menos x3 más x6 igual a 2, menos x1 más x2 menos x4 más x7 igual a 1, y x2 más x5 igual a 3, con todas las variables mayor o igual a 0. Para poder empezar a operar con tabla, pasamos la expresión que se encuentra a la derecha de la igualdad en la función objetivo hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, nos queda minimizar z menos x6 menos x7. Al realizar el llenado de la tabla, nos percatamos de que nuestras variables básicas x6 y x7 tienen valor menos 1 en los costos reducidos, lo cual no es posible. Por lo tanto, mediante operaciones de filas, debemos llevarlos a cero. La operación en este caso es cr más x6 más x7. El resultado de esto se nos muestra en la tabla inferior. Ahora debemos ver si los costos reducidos son todos menor o igual a cero por si nos encontramos en la solución óptima. Este no es el caso, pues x2 tiene costo reducido 2 y la variable que sale es x7. Realizamos todas las operaciones necesarias y la tabla que sigue es la siguiente. Verificamos nuevamente los costos reducidos y vemos que aún no todos son menor que 0. Por lo tanto, la variable que en esta ocasión va a entrar es x1 y la variable que sale es x6. Realizamos las operaciones de fila necesarias y la tabla siguiente es la que se muestra en pantalla. En este caso, con la base x1, x2 y x5, tenemos que los costos reducidos son todos menor o igual a 0. Y por lo mismo, como las variables artificiales no son parte de la base, el valor de nuestra función objetivo es 0. Esto quiere decir que con esta base nosotros podemos comenzar a iterar en la fase 2. Para ello, lo que se rescata son los valores que están encerrados en el rectángulo azul. Las columnas x6 y x7, que son de las variables artificiales, desaparecen de la tabla. Realizamos el llenado de la tabla para la fase 2 con los datos rescatados en la fase 1. En el caso de los costos reducidos, debemos utilizar los valores de la función objetivo original de nuestro problema. Y en este caso, al igual que en la fase 1, tenemos que hay dos variables básicas que tienen costos reducidos distintos de 0. Por lo tanto, mediante operaciones de fila, debemos llevar estos valores a 0. La operación es cr más x1 menos 2x2, obteniendo la tabla que se muestra en la parte inferior. Ahora podemos comenzar a iterar con simplex, y debemos verificar que los costos reducidos son todos menor o igual a 0. Dado que no es así, no estamos en la solución óptima, y la variable que debe entrar a la base en este caso es x4. La variable que sale es x1. Realizamos las operaciones de filas correspondientes y nuestra tabla queda de esta manera. Nuevamente los costos reducidos no son todos menor o igual a 0. Por lo tanto, la variable que debe entrar a la base en esta situación es x3 y la que sale de ella es x5. Realizamos el cambio de base y obtenemos la tabla que se muestra en pantalla. En este caso, sí tenemos que los costos reducidos de las variables son todos menor o igual a 0. Por lo tanto, nos encontramos en la solución óptima del problema, en la cual la base es x1 igual a 2, x2 igual a 3, x3 igual a 1. El resto de las variables es igual a 0 y el valor de la función objetivo es menos 6. En el gráfico en pantalla podemos observar el punto que corresponde al óptimo de nuestro problema. Y así es como se obtiene una solución inicial mediante el método de las dos fases. Espero que les haya servido. Muchas gracias.